del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, celebramos hoy la Santa Misa del primer domingo de Pentecostés, en razón de que el domingo pasado, que es por el tiempo, el primer domingo después de la octava de Pentecostés, la fiesta de la Santísima Trinidad. Y en este primer domingo después de Pentecostés, la Iglesia ha escogido por Evangelio un pasaje de la Sagrada Escritura en el cual nuestro Señor recomienda a sus discípulos el ejercicio de la misericordia y de la caridad fraterna. Jesús, entre otras cosas, dijo a sus discípulos y a los que estaban reunidos: sed misericordiosos, así como también vuestro Padre es misericordioso. Pero podemos preguntarnos ante esto, ¿qué es la misericordia? Es una virtud que nos mueve a tener compasión de las miserias del prójimo y a socorrerlo. Dios nuestro Padre practicó esta virtud con respecto a nosotros. Habiendo visto el triste estado a que nos redujo el pecado original, envió a su Hijo a este mundo para que nos levantara, y este Hijo alivió nuestras miserias. El Señor nos obliga a ser misericordiosos y compasivos con nuestros prójimos, con los demás. Es propio del amor de Dios, cuando ha sido infundido por el Espíritu Santo en el corazón, el ablandarlo y el hacer que de él se derramen tesoros de bondad sobre los que sufren. La ausencia de misericordia para con el prójimo se manifiesta por la manera injusta y dura de juzgarles, de condenarles, de negarles el perdón, de no querer darles la menor de las cosas. El Señor prohíbe este proceder a sus discípulos y pone al mismo tiempo ante sus ojos la magnífica recompensa que será el premio de su fidelidad a este precepto de ser misericordiosos. El Señor les dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, y se os echará en el seno una buena medida, apretada y bien colmada. Conviene hacer notar que el Señor no prohíbe a sus discípulos el juzgar y el condenar de una manera general, sino que tan solo el atribuirse una potestad que no poseen o el ejercerla temerariamente, es decir, sin razones, sin motivos suficientes. Si faltamos a las reglas de la justicia y de la caridad, ofrecemos a nuestro supremo juez materia de juicio y de condenación. Y por otra parte nos advierte que si nuestra conducta es generosa para con el prójimo, será recompensada con generosidad por parte de Dios y por parte de los hombres. Y aquí entonces, queridos hermanos, la enseñanza del Señor, que la Iglesia propone a nuestra consideración en este día. Como quiera que durante todo este ciclo litúrgico veremos esforzar en formarnos en la vida cristiana, comienza por recomendar una virtud que es del todo esencial: la caridad fraterna. La víspera de su muerte todavía dio esta virtud como señal característica de sus discípulos cuando dijo: por esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Y hemos visto que esa caridad cristiana no es necesariamente una caridad malentendida o una caridad melosa, sino que vemos que es soportarnos los unos a los otros, como dice San Pablo, y vemos como nos dicen los maestros espirituales, que la misericordia es soportar las miserias del prójimo. La transgresión de este precepto disminuye considerablemente el número de los que merecen llamarse cristianos. Por lo que a nosotros nos toca
esforcémonos en practicarla cada día más fielmente para darnos en estos tiempos tan difíciles y turbulentos para el mundo y para la Iglesia, ejemplo de una doctrina cristiana y merecer el nombre de verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.